Necesitamos que nos hables a través de su palabra, que nos enseñe, Señor, porque tu palabra es un manantial de agua viva, Señor, que nos edifica, que nos bendice, que nos habla, que nos exhorta, pero que también nos anima. Proclamamos tu bendición para cada uno de nosotros en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Con la ayuda del Señor, hermanos, quiero hablar de humildad en esta noche. Quiero hablar, hermanos, del tema la humildad de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro ejemplo a seguir absolutamente en todo. El Señor Jesucristo, hermanos, enseñó la humildad, la practicó, la vivió también y nos la dejó como ejemplo a nosotros, los creyentes, hermanos, los hijos de Dios. Una de las cosas que nosotros vemos en el transcurrir del tiempo, la mayoría de todos nosotros llegamos a la iglesia siendo pecadores todos, absolutamente todos, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Cuando llegamos a la iglesia, el día que le entregamos nuestro corazón a Cristo, sucedió algo en nosotros. Muchos posiblemente lloraron recibiendo a Cristo. El día que recibí a Cristo, hermanos, en el momento, en el templo, en el culto, la palabra corrió, Dios me habló, recibí a Cristo, no sentí nada, pero cuando salí a la calle, el Señor me había cambiado por dentro y por fuera. Y nótense, hermanos, que uno empieza la vida cristiana en una humildad, con deseo de aprender, con deseo de superarse, con deseo de aprender a orar como los creyentes que ya llevan tiempo, y todo eso es una bendición muy grande. Pero luego, hermanos, a medida de que vamos madurando y vamos obteniendo conocimiento de las cosas de Dios, hay ciertas cosas que como que empiezan a trabajar en nosotros y como que se nos empieza a entrar la altivez, la arrogancia. Y a veces creemos que cuando hacemos las cosas somos nosotros los que las hacemos, pero solamente somos instrumentos útiles en las manos del Señor. Y no interesa que Dios utilice a alguien en señales, en milagros, en maravillas, en hacer tantas cosas hermosas que el Señor lo puede hacer a través de cualquier creyente, pero siempre tenemos que darle la gloria al Señor y saber que si algo sucede es por Él y que absolutamente nosotros no hacemos las cosas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, porque así no estaríamos aprendiendo de nuestro Maestro la humildad que Él nos enseñó. Así nos estaríamos jactando absolutamente nosotros y robándole la gloria a Él. Algo que debemos de tener en cuenta. Gloria a Dios por todos los hombres de Dios que han levantado templos grandes, que Dios los ha bendecido grandemente, pero cuando se hace un trabajo, uno siempre mira es que el Señor fue el que estuvo en el asunto. A veces no se sabe ni cómo se reciben, cómo se consiguen los recursos, de dónde salió para embellecer un templo, para hacer algo para la gloria de Él, pero es el Señor que siempre lleva su obra adelante por encima de todas las cosas. Nosotros miramos, hermanos, que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos, demostró su humildad cuando, hermanos, asumió nuestra naturaleza humana. Nosotros sabemos, hermanos, que el Señor estaba en el cielo, juntamente con el Padre, con el Espíritu Santo, y había una gran necesidad en los planes y los propósitos de Dios para cumplir en esta tierra, y era la redención del hombre. De manera, hermanos, que uno mira bíblicamente, hermanos, el Señor no es que se le hayan acabado los recursos, pero Dios le habló, hermanos, de muchas maneras al pueblo. Y habiéndole hablado, hermanos, de muchas maneras al pueblo, el pueblo por tiempo reflexionaba hasta que vino la idea del Padre en despojarse de su Hijo y de enviarlo al mundo a morir por el pecado del mundo entero. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Yo quiero leer unos textos en Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 5 hasta el 8. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa
a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué miramos en estos textos de la palabra del Señor? El Señor, hermanos, estaba en el cielo, estaba en su trono de gloria. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, pero vio, hermanos, una gran necesidad. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? La Biblia dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. El versículo 6, hay una parte, hermanos, que me llama tanto la atención. Dice, el cual siendo en forma de Dios, el Hijo de Dios, no le importó, hermanos, siendo en forma de Dios, ni ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, o sea, ¿de dónde agarrarse? Yo haría una pregunta en esta noche. ¿Quién estaría dispuesto en esta noche a hacer un cambio con un habitante de la calle? Que usted se quedara contemplando a un habitante de la calle y dijera, voy a cambiar con él, le voy a pedir que yo voy a dormir en el andén donde él duerme y le voy a dar mi cama y le voy a dar todo para que venga y se bañe, le voy a compartir la loción que me he hecho para que él se acueste en mi cama y yo me voy a dormir a la calle en esta noche. ¿Quién de nosotros estaríamos dispuestos a hacer eso? Nadie estaríamos dispuestos a hacer eso. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, no solamente, hermano, dejó su comodidad, dejó su casa, dejó su cuarto, dejó su trono de gloria. Y vino, hermanos, en una descendencia, se vino, hermanos, humillando, se vino, hermanos, bajando de todo lo que tenía, solo por amor y misericordia al mundo perdido, entre los cuales estábamos también nosotros. Pero nótese que a nosotros nadie nos suena la idea de cambiar con el habitante de la calle, porque sentimos pavor, y de pronto decimos, allá en lo interno nuestro, ¿cómo voy yo a llevar a un desconocido a mi casa y cómo lo voy a acostar en mi cama? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero nótese que el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, a sí mismo. O sea, llevó la iniciativa a Él. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Llevó él mismo, hermano, la iniciativa de despojarse de Él mismo. O sea, el yo de Él lo puso a la voluntad de su Padre, que es lo que a nosotros como cristianos a veces nos cuesta, hermanos. Y a veces, mire, hermanos, con todo el respeto que se merecen ustedes, pero a veces decimos amar mucho las almas, pero cuando hay que hablarle a la gente, a veces no lo hacemos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero también dice otra parte del versículo 7, tomando forma de siervo. Y notes, hermanos, que en este tiempo, por lo menos la idea de que se escucha que el pueblo le dice al hombre que sirve a Dios, el siervo del Dios Altísimo. Eso lo hemos escuchado todos, ¿no? Y esa palabra, hermano, se escucha como de no sé de qué lugar del mundo, hermano. Como que el siervo de Dios a veces quisiera andar como por sobre la tierra unos centímetros más arriba, pero cuando aquí la palabra de Dios dice que tomando forma de siervo, está diciendo tomando forma de esclavo. Un siervo en la Biblia, hermanos, era un esclavo. Recuerden, hermanos, que mucha gente, hermanos, compraban a estas personas y los llevaban a trabajar sin un sueldo absolutamente nada, y tenían, hermanos, que hacer la voluntad del dueño, se tenían que someter a él. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero esta forma, hermanos, el Señor Jesucristo tomando forma de siervo, dice, hecho semejante a los hombres. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y dice el versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. En nosotros, hermanos, hay algo que nos trabaja internamente. Y nosotros mismos sabemos si tenemos orgullo personal o no lo tenemos, y si lo hemos doblegado delante de Dios. Y no podemos hacer las cosas para que la gente nos vea. Ni podemos, hermanos, de hacer una cantidad de cosas, porque eso va en contra de la palabra de Dios. Pero qué bueno, hermanos, es cuando aprendemos de la humildad de Cristo. Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero nótese que el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Mire, hermanos, no hay cosa más hermosa que uno poderse, hermanos, humillar delante de la presencia del Señor. Recuerdo, hermanos, llevaba un año, hermano, de vida cristiana, y me fui a donde mi familia, y iniciándonos la vida cristiana tiene muchas cosas todavía. Pero me recuerdo, hermanos, que el 31 de diciembre del año 91, esa noche, hermanos, el Espíritu Santo se manifestó en medio de la iglesia. Y Dios me quebrantó esa noche como nunca, hermanos. Y yo lloraba y me quebrantaba. Y yo sentí, hermanos, que todo lo de adentro el Señor me lo revolvió. Porque es que yo me fui de la iglesia porque yo sabía que Dios tenía un plan y un propósito conmigo. Pero yo dije, yo me voy porque yo no quiero ser pastor ni quiero colaborar en la iglesia. Pero nunca le dije al pastor. Pero Dios sabía eso, hermano. Y Dios, hermanos, me dio una experiencia personal. Pero, hermano, de una de las cosas más hermosas que uno pueda llorar y quebrantarse delante de la presencia del Señor, y de mirar, hermanos, estando en ese momento tan especial que realmente, hermanos, no hay cosa más hermosa que poder uno llorar y humillarse delante de la presencia del Dios del cielo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Yo quiero ver un texto, hermanos, en la epístola a los Hebreos, el capítulo 5, el versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? La palabra del Señor hablando, hermanos, y Cristo dice en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, dice, con gran clamor y lágrimas. Era el Hijo de Dios. Pero nótese, hermanos, hasta dónde se humilló el Señor. Lo encontramos, hermanos, por lo menos que pasó noches completas orando, buscando la presencia del Señor, buscando el rostro de Dios. Pero este texto nos habla, hermanos, que con clamor y lágrimas clamaba delante del Padre al que lo podía librar de la muerte. Pero lo que miramos aquí, hermanos, es la humildad de nuestro Señor Jesucristo, rindiendo su vida totalmente, hermanos, delante del Padre. ¿Qué miramos hoy, hermanos, en nuestros días? Hermanos, en nuestros días es muy difícil casi ver creyentes quebrantados ante la presencia del Señor suplicando. Esas lágrimas, hermanos, que habían anteriormente en los altares, realmente casi no se miran ahora, hermanos. ¿Y por qué no se miran ahora? Porque a veces estamos entretenidos en otras cosas hermanos, que nos roban el tiempo, y dejamos lo más importante, como es estar delante de la presencia del Señor, clamando siempre. Pero aquí miramos al Señor Jesucristo, hermanos, en esa humildad, suplicando con gran clamor y con lágrimas delante del Padre Celestial. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Nosotros, hermanos, en este tiempo tenemos que pedirle mucho al Señor que guarde nuestro corazón, que nos guarde de la arrogancia, que nos guarde, hermanos, de la altivez, que nos guarde, hermanos, de aquellas cosas que nos hacen perder, hermanos, tanta bendición de parte de Dios para nosotros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero vemos, hermanos, la humildad de nuestro Señor Jesucristo cuando nació, hermanos, en medio de la pobreza. El Señor Jesucristo no nació en la mejor clínica de la época. En el mejor hospital de la época no lo hubo, hermanos. Yo quiero leer, hermanos, un texto, porque el Señor siendo, hermanos, vamos a leer en el Salmo 89, el versículo 11. El Señor siendo, hermanos, el dueño de todo, el dueño del universo. Alabado el nombre del Señor. Dice el versículo 11 del capítulo 89 del libro de los Salmos: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste.
Todo lo que hay, hermanos, en este universo, todo le pertenece, hermanos, a Él, porque Él fue el que lo hizo. Pero siendo, hermanos, el dueño de todas las cosas, de toda la creación, de todo lo que hay, de todo lo que existe, y aún dice, hermanos, un texto de la palabra del Señor en el libro de Ageo, el Señor hablando dice: mía es la plata, mío es el oro. Eso quiere decir, hermanos, que todo le pertenece a Él. Pero cuando fue el momento, hermanos, del nacimiento de Él, nació, hermanos, en una total pobreza, siendo el Hijo de Dios, y ahí vemos también la humildad del Señor. San Lucas, capítulo 2, del versículo 4 al 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Algunos estudiosos de la Biblia, hermanos, dicen que el pesebre era el comedero donde le echaban del alimento a los animales que estaban en el establo. Yo anoche, meditando, hermanos, en la palabra del Señor, la Biblia ahí dice que María lo envolvió en pañales y lo acostó, hermanos, en un pesebre. No lo acostó, hermanos, en la mejor cama de la época. Y entonces, mire, hermanos, cómo vemos, hermanos, la humildad de Cristo desde su nacimiento, hermanos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y miramos tampoco, hermanos, que estos padres jóvenes como José y María nunca protestaron y dijeron: ¿y por qué tenemos que humillarnos tanto y venir a meternos en este lugar, en este establo donde hay tantos animales? ¿Qué estamos pagando? ¿Qué estamos haciendo? Dios mismo les estaba enseñando, hermanos, la humildad, porque estaban haciendo el más humilde de todos los humildes que hay sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. La humildad no pelea con nadie en ninguna parte, hermanos. Absolutamente en ninguna parte. Pero, hermanos, la arrogancia y la altivez es algo, hermanos, que está en contra de la palabra del Señor. Y nosotros siempre tenemos, hermanos, esa tendencia. Esa tendencia, hermano, de pronto de que nos vean, de que digan: bueno, el hermano fulano, qué bendición por esto que hace, que ha hecho, por lo que dice. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y que por lo menos cuando a alguien se predique un gran mensaje y le digan: qué mensajazo que se predicó, si Dios no lo hubiera utilizado de esa manera, yo no hubiera vuelto más a la iglesia. Pero resulta que es el Señor que habla por la palabra. Me acuerdo de un hermano que me compartía un testimonio. Él ahora es pastor, pero dijo: tenía tantos problemas y dificultades que se propuso ir la última vez a culto. Y dijo: y fui al culto para decirle así al Señor: nos vemos. Pero dice este hombre que cuando llegó, la palabra empezó a correr y terminó quebrantado en el altar, suplicándole misericordia al Dios del cielo. Y hoy le sirve al Señor. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. En la segunda epístola, hermanos, a los Corintios, el capítulo 8, el versículo 9, encontramos un texto allí de la palabra del Señor, en donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nótese, todos conocemos, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que por amor a nosotros se hizo pobre. Por eso es que le debemos tanto a Dios, hermano. Yo siempre he dicho, le debemos esta vida y la otra por lo que Él ha hecho en nosotros. Digan a ver, hermanos, si no es una bendición estar dentro de una congregación perdonados por Dios. Estar bendecidos, saber que tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida y que Dios nos ha prometido el cielo por heredad es algo grande, hermanos.
Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y a veces, hermanos, nos olvidamos de esto que hizo el Señor. Y a veces recordamos, hermanos, la muerte del Señor Jesucristo solamente en el tiempo de Semana Santa o el día que vamos a participar de la cena del Señor, pero siempre nos tendremos que remontar, hermanos, hasta la cruz del Calvario y de saber de que alguien hizo un sacrificio tan grande solo por amor, siendo rico, vino y se hizo pobre y habitó entre los hombres. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero nosotros a veces tenemos, hermanos, la tendencia, hermanos, de olvidarnos. Si nosotros no tenemos cosas materiales, hermanos, no se angustie por eso. Usted está salvo y yo estamos perdonados por Dios. Y estar salvos, hermanos, es la bendición más grande que pueda tener uno. Ustedes miran, hermanos, que los que predican el evangelio de la prosperidad, si hay un creyente que lleva mucho tiempo y no tiene materialmente nada, entonces le atribuyen que tiene demonios de ruina y de miseria y que no debería ni siquiera estar dentro de la iglesia. Pero aquí estamos viendo, hermanos, que el Señor, siendo rico, se hizo pobre solamente por amor, hermano, y por misericordia a la humanidad entera. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Nosotros le damos, hermanos, la gloria a Dios en medio de la abundancia, en medio de la escasez, porque ejemplo nos ha dado, hermanos, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero también vemos, hermanos, la humildad del Señor Jesucristo cuando se sometió a la voluntad de Dios. Y yo quiero que veamos, hermanos, un texto muy conocido, posiblemente usted se lo sepa de memoria. San Lucas capítulo 22, versículo 40 al 42. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí vemos, hermanos, la humildad del Señor cuando se sometió a la voluntad de su Padre. En la parte humana, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, pensar que tenía que ir, hermanos, al otro día a la cruz del Calvario no era cosa fácil. Pero entra, hermanos, en una oración totalmente intensa. Y notes, hermanos, que desde lo profundo de su alma, desde lo profundo de su corazón, le pide al Padre: Padre, si quieres, pase de mí esta copa. Entre otras cosas, no hay otra forma de salvar al hombre sin que yo tenga que pasar todo el proceso por el cual está escrito que yo tengo que hacer. Pero él dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hacer la voluntad de Dios no es cualquier cosa, hermano. A nosotros, a pesar de que somos hijos de Dios, al máximo que tratamos de hacer la voluntad de Dios, siempre fallamos, porque somos seres humanos. Pero cuando hablamos, hermanos, del sometimiento a la voluntad de Dios, es porque estamos dispuestos a rendirnos a Él. Es porque estamos dispuestos a obedecerle. Es porque estamos dispuestos a dejarnos gobernar por Él. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y aunque muchas de las veces nosotros quisiéramos hacer nuestra voluntad, siempre tenemos que entender que hay uno que gobierna por encima de nosotros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cuántos creyentes, hermanos, desafortunadamente no se han sometido a la voluntad de Dios y han terminado haciendo la voluntad de ellos y han terminado totalmente mal? Pero nótese que el Señor Jesucristo demostró, hermanos, su humildad cuando se sometió a la voluntad del Padre. Ustedes se acuerdan, hermanos, que cuando estaba Juan el Bautista bautizando en el río Jordán, allí vino el Señor Jesucristo, como cualquiera de los seguidores de Dios, a mandarse bautizar. Y Juan se le oponía, porque Juan le dijo: yo necesito
De ti tú vienes a mí. Pero ¿qué le dijo el Señor? Deja, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Y dice, entonces le dejó y le bautizó. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero nunca, hermanos, lo vemos mostrando arrogancia, ni tuvo en poco a Juan. Y dijo, yo soy mayor que él, yo soy el Hijo de Dios. Él tan solamente es alguien que vino a preparar el camino para donde yo iba a venir. Pero uno lo mira, hermanos, sometido absolutamente en todo, cumpliendo, hermanos, la palabra de Dios. Uno a veces mira, hermanos, dentro de la iglesia, pero a veces, hermanos, hay hermanos que predican dentro de la iglesia que no son de pronto del agrado de alguien en la iglesia. Y dicen, no, cuando predica el hermano fulano a mí no me gusta. O a veces hay gente que ese día dicen, no voy a ir a culto. Y siempre, hermano, el hermano, por más humilde que sea, que predique dentro de la iglesia, siempre tendrá la palabra del Señor que nos ministra, y el Señor nos habla siempre a nosotros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Nótese, hermanos, ejemplo a seguir nuestro Señor Jesucristo, demostrando su humildad cuando se sometió a la voluntad del Padre. Y el Evangelio de Juan, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Juan 6, 38 dice la palabra de Dios, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él mismo lo está diciendo, que había descendido, hermano, del cielo, no para hacer la voluntad de él, sino para hacer la voluntad del Padre. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el capítulo 22 del primer libro de la Biblia, nosotros vemos allí, hermanos, cuando Dios le dice, hermanos, a Abraham que le sacrificara a su hijo Isaac, a quien amaba. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y ustedes miran, hermanos, ustedes miran que según la palabra de Dios, este hombre nunca se negó, hermanos. Le pidió algo imposible que lo tenía dentro del alma de él y que lo amaba, hermanos, con todo el corazón. Y uno mira, hermanos, que Abraham hizo la voluntad de Dios. Que cuando estuvo a punto, hermanos, ya de sacrificar a su hijo, levanta el cuchillo, hermanos, para degollarlo, vino la voz de Dios desde el cielo y le dijo, no lo hagas porque ya sé que me temes. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Hermanos, en la primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 17, la palabra de Dios dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es cualquier cosa, pero es una bendición muy grande, porque cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos agradando al Señor. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Pero nosotros miramos, hermanos, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Cuando, hermanos, se despojó y sirvió como cualquier servidor a lavarle los pies a sus discípulos. Vamos a leer, hermanos, esta parte de la palabra del Señor desde el versículo 3 al 15 del capítulo 13 del Evangelio de Juan. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies,
sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mire, hermanos, qué ejemplo de humildad que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos, hermano. Tomar, hermanos, la iniciativa de lavarle los pies a todos ellos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y que no se le quitó absolutamente al Señor, siguió siendo el mismo Hijo de Dios. Siguió siendo absolutamente, hermanos, el mismo Hijo de Dios, con el mismo poder. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, con la misma unción, con la misma llenura del Espíritu Santo en él, hermanos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, siempre tenemos que mirar, hermanos, el ejemplo del Señor Jesucristo. Y que no importa, hermanos, que llevemos, por lo menos en el caso de los predicadores, que llevemos años en el pastorado, siempre seremos servidores del Señor, y siempre tendremos que recordar de dónde nos sacó el Señor, cómo llegamos a la iglesia y cómo Dios en su divina misericordia nos ha venido, hermanos, capacitando año tras año. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y que no podemos decir hoy, hermanos, por ejemplo, hermanos, en todas las congregaciones se hacen actividad. Yo soy una persona que siempre me gusta ayudar en la actividad, hermanos. Hacer tamales cuando teníamos el fogón de leña, cargar leña, porque yo eso lo he hecho desde que me convertí a Cristo, hermano, y espero seguirlo haciendo mientras que el Señor me permita servir en lo que uno pueda. Pero no puede decir uno ahora: yo soy el predicador, yo no quiero hacer nada que lo hagan otros, porque es que el Señor Jesucristo aquí, hermanos, llevó la iniciativa de un servidor, hermanos, de que los discípulos tener el privilegio de que su maestro que andaba con ellos los hizo que se sentaran y les lavó, hermanos, los pies como un ejemplo de humildad. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso, hermanos, siempre le tenemos que pedir al Dios del cielo que guarde nuestro corazón, que moldee nuestro carácter cada día, para que a medida de que pase el tiempo, hermanos, podamos ser mejores cristianos que lo que hemos sido antes. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, porque el día, hermanos, que a nosotros se nos entre la altivez, se nos entre la arrogancia, estamos diciendo que el Señor no ha hecho nada por nosotros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero el Señor, hermanos, ha invertido mucho en cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. A veces hay creyentes que hablan despectivamente y dicen: Dios no ha hecho nada conmigo. ¿Y qué estoy yo haciendo en la iglesia? Pero ¿saben una cosa? A veces el enemigo no deja ver lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero a veces aún la gente que no es cristiana miran la bendición de Dios, hermanos. Miran la bendición de Dios en el creyente. ¿Cuánta gente dice: yo quisiera ser como ustedes, pero no puedo, tengo esta atadura, tengo este problema? Oren por mí a ver si algún día Dios hace la obra para llegar a ser como ustedes. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero nótese que el versículo 15 que leímos aquí, hermanos, del capítulo 13 dice: porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Todo, hermanos, lo que Dios nos permita hacer, lo que Dios nos permita, hermanos, realizar para su gloria, siempre la gloria será de Él, absolutamente por encima de todas las cosas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Pero vemos también, hermanos, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, cuando, hermanos, rechazó toda la gloria humana de los hombres.
Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. En el capítulo 5 del Evangelio de Juan, el versículo 41, el Señor dijo: gloria de los hombres no recibo. Y no se estaba refiriendo que le estaban dando gloria a Él hablando espiritualmente, sino la gloria humana de los hombres de la época. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, siempre tenemos, hermanos, que darle la gloria a Él. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir. Aquí están, hermanos, la multitud de personas estaban, hermanos, maravillados de que el Señor les hubiera dado, hermanos, de comer a 5,000 personas. Y allí, hermanos, reconocen y dicen: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Nótese cuál era la iniciativa, hermanos, de la multitud. Iban a ir para apoderarse de Él y hacerle rey. Pero el Señor no vino a que los hombres lo eligieran como el rey de Israel, aunque espiritualmente, hermanos, es el rey de Israel. Cuando lo crucificaron, hermanos, le dijeron: este es el rey de los judíos, y dijeron una verdad, aunque estaban hablando, hermanos, humanamente. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. El Señor, hermanos, rechazó toda gloria humana y estaba hablando de ¿qué? Estaba, hermanos, demostrando la humildad frente a esta situación. Los seres humanos siempre tenemos la tendencia de querer ser grandes, pero el único grande es el que hizo los cielos y la tierra. El único grande fue el que fue enviado por el Padre para venir a darnos vida y vida en abundancia, y para venir a perdonarnos y darnos salvación y vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo no sé, hermanos, si allá dentro de nosotros haya algo, hermanos, que nos esté carcomiendo con la altivez y con la arrogancia, y el Señor no nos quiere ver de esa manera. El Señor en esta época necesita, hermanos, una iglesia humilde. Necesita una iglesia que lo esté esperando. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y tenemos que pedirle mucho al Señor, hermanos, que quebrante nuestra arrogancia, nuestro carácter, nuestra altivez, cosas de aquellas que nos roban tanta bendición de parte de Dios. Y que, como dijo el Señor Jesucristo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, ¿desde dónde viene? Desde adentro hacia afuera, desde lo profundo del corazón. Ningún creyente, hermano, sobre la faz de la tierra se puede atribuir a decir que es manso y humilde de corazón, porque no nos podemos igualar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el único que la vivió, que la enseñó, que la practicó, que nos la dejó como ejemplo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Nos ayude el Señor, hermanos, a todos, a cada uno de nosotros, y que si no tenemos, hermanos, esa humildad que el Señor quiere de nosotros, el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a dárnosla. Está dispuesto, hermanos, a moldear nuestro carácter. Está dispuesto a enseñarnos a través de su palabra si nosotros nos dejamos enseñar por Él. Él es el mejor maestro por excelencia. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. No imitemos a nadie en la tierra, porque el hombre falla, pero el Hijo del Hombre permanece fiel todos los santísimos días. Y en Él sí podemos confiar totalmente, hermanos, todo el tiempo. Poner la mirada en Él, porque nunca nos va a fallar, porque nunca nos va a defraudar, porque siempre podremos confiar en Él. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Cómo está nuestra humildad delante del Señor en esta noche? Cada uno de nosotros nos debemos preguntar cómo está nuestra humildad. Posiblemente en otra época fuimos más humildes, obedientes a todo. Cuando nos llamaban la atención, posiblemente el pastor recibíamos el consejo. Pero como hoy ya tenemos un conocimiento y una madurez en la palabra de Dios y en las cosas de Dios, a veces nos sentimos que lo sabemos todos,
pero el Señor todo el tiempo siempre pedirá humildad de nosotros. Pedro dijo: humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y la palabra de Dios dice que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por esa humillación que tuvo nuestro Señor Jesucristo delante del Padre, Dios, el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y como dice la palabra del Señor, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a estar de pie, hermanos, en esta noche, y cada uno, hermanos, con nuestras propias palabras, allá lo interno de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestro espíritu, solamente lo conoce aquel que nos salvó. La humildad se aprende de Él. La humildad no está en el hombre. La humildad está en el Señor, en el que nos dejó ejemplo, en el que nos dejó esta palabra poderosa para cambiar nuestras vidas. Señor y Padre Celestial, adoramos y te damos gracias por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado y santo, por haberse despojado de su Hijo unigénito solamente por amor. Señor, aquí estamos en esta noche delante de su presencia. Tú eres el que escudriña todo nuestro ser, Señor. Tú conoces, Señor, si verdaderamente en nuestro corazón hay humildad, porque tú la enseñó, Señor, la vivió y la practicó también. Nosotros miramos que cuánto nos falta, Señor, humillarnos delante de su presencia, dejar nuestra arrogancia, dejar nuestra altivez, dejar nuestro orgullo personal interno que tenemos dentro de nosotros, dejar la vanagloria de la vida, Señor amado del cielo, y saber que lo único que nosotros tenemos es que humillarnos y doblegar nuestro ego, nuestro yo personal delante de su presencia. Coloca, Señor, en medio de tu pueblo ese espíritu de humildad, Señor, delante de su presencia. Esa humildad, Dios mío, que tiene que caracterizar la vida del cristiano, la vida del creyente, Señor amado del cielo. Cómo se ha perdido tanto la humildad en medio de su pueblo. Y hoy la arrogancia, Señor, se quiere de apoderar de sus hijos. Pero en esta noche, Señor, te suplicamos que tenga misericordia de nosotros. Rogamos, Señor, que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a ser mansos y humildes de corazón, como tú lo dijiste.